Grabar. Bueno, de nuevo le pido disculpas por la semana pasada. Estoy con un entuerto de salud en mi columna lumbar y estuve de médico en médico y aparentemente el martes me voy a hacer un tratamiento de bloqueo, por lo cual, según me dijeron, son tratamientos muy, muy buenos que seguramente ya la semana que viene voy a estar recuperado. Así que eh, mi idea hoy es, yo les subí, no sé si escucharon los videos de la parte de metabolismo. Mi idea era, ¿los vieron, los escucharon, esos videos? Sí, profe. Bueno, yo lo que voy a ir así, lo que voy a hacer hoy, porque como es un tema que tiene cierta densidad, voy a tratar de hacer un recorrido rápido de esas clases y así aprovechan y me preguntan, o por lo menos para que sirva para reforzar algunos conceptos que me parecen importantes en la parte de metabolismo. Bueno, voy a compartir. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla de metabolismo? Sí, sí. Bueno, ok, entonces con respecto a metabolismo, esta figura es simplemente para que tengan una noción de todos los intrincados caminos metabólicos que puede haber adentro de una célula, ya sea una bacteria o una célula eucariota. Vamos a ver que muchos pasos metabólicos están muy conservados en todos los seres vivos. Son los mismos pasos, las mismas formas de captar energía, las mismas formas de emplear la energía y los mismos mecanismos de degradación de compuestos complejos a compuestos más simples y los mismos mecanismos de biosíntesis de compuestos más complejos a partir de sustancias más simples. Con respecto a la nutrición, en los seres vivos hay dos grandes grupos, ¿no? Que son los autótrofos y los heterótrofos. Digamos, todos los organismos vivos lo que necesitan es principalmente incorporar carbono. Como ustedes ya saben, todas las moléculas orgánicas se llaman orgánicas porque son polímeros de carbono, están integradas por cadenas hidrocarbonadas o combinadas con oxígeno o con metales, con otros elementos, con fósforo, pero básicamente las moléculas orgánicas, las moléculas de la vida básicamente están constituidas por carbono. Y ese carbono los organismos tienen que incorporarlo a su cuerpo. Y entonces, en base a eso, se pueden dividir en dos grupos, los autótrofos y los heterótrofos, ¿no? Los autótrofos son aquellos que obtienen el carbono a partir del dióxido de carbono ambiental y empleando la luz solar como fuente de energía. Es decir, que estos organismos sintetizan moléculas orgánicas complejas con un alto contenido energético a partir del dióxido de carbono, del agua y de la luz de los fotones ambientales. La luz está integrada por fotones, que son paquetes de energía. Estos organismos tienen la capacidad de transformar esa energía lumínica en energía química. Bueno, ya son los
son los vegetales, y estos organismos tienen, como vamos a ver, unas moléculas especializadas que son las que capturan el fotón de luz y lo transforman en un paquete de energía química. Por otro lado, los organismos se dividen en los heterótrofos. Los heterótrofos son aquellos organismos que toman el carbono de otros compuestos orgánicos complejos. Es decir, son los que para incorporar el carbono y la energía necesitan ingerir compuestos orgánicos complejos sintetizados por otro organismo. Por ejemplo, si es un organismo que se alimenta de los vegetales, bueno, esos vegetales son los que sintetizaron esas moléculas orgánicas ricas en energía, en el cual estos organismos heterótrofos la van a degradar y van a obtener energía, pero ya a partir de moléculas orgánicas previamente sintetizadas por otro organismo. Los que son, bueno, hablamos de los herbívoros, los que son carnívoros, esa fuente de carbono la obtienen de otro ser vivo, un animal, un heterótrofo, que ha ingerido a su vez otros alimentos y que sintetizan sus propias moléculas orgánicas que a su vez van a ser aprovechadas por el heterótrofo, por el organismo carnívoro. Entonces es importante que tengan en claro la diferencia entre heterótrofos y autótrofos. Una cosa que les recomiendo, yo les subí un libro, apunte, de, digamos, de toda esta parte de metabolismo. Está muy bien explicado con figuras. Ahora vamos a ver algunos párrafos de ese libro, que lo tienen en PDF, así que lo pueden mirar directamente de ahí. Son pocas páginas, 30 y pico de páginas, que están destinadas a la parte de metabolismo. Yo se los recomiendo, está muy bien y muy claro para que lo tengan como complemento de esta clase teórica. Bueno, entonces dijimos que hay dos grupos de organismos, los autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, entonces, la incorporación, como dijimos, del carbono a través del dióxido de carbono y de la energía lumínica, la realizan las plantas y las algas. Estos son organismos que, como vamos a ver, tienen pigmentos que le permiten capturar la energía lumínica y transformarla en energía química. También hay bacterias que son fotosintéticas, es decir, que tienen la capacidad de incorporar esos fotones porque tienen a su vez pigmentos que le permiten realizarlo. Por otro lado, en los heterótrofos tenemos la mayoría de las bacterias, casi todas las bacterias, son heterótrofas, o sea que, como vamos a ver, las bacterias requieren de nutrientes para incorporarlos y metabolizarlos. Y los animales. Los animales son heterótrofos, no hay animales que sean autótrofos. Bien. Cualquier duda me consultan. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de un conjunto de reacciones bioquímicas que realiza la célula. Esas reacciones bioquímicas son tendientes a mantener viva a la célula. La célula tiene un montón de recursos metabólicos que le permiten poder cubrir sus necesidades energéticas. Todo lo que la célula hace en los distintos pasos metabólicos tienden a sostener a la célula como organismo vivo. ¿Y cómo lo sostienen? Proveyéndole energía.
Como vamos a ver, son todos mecanismos muy complejos para, ya sea de síntesis o degradación, que le permite a la célula tener una fuente de energía que le permita mantenerse viva. El metabolismo se divide en dos grupos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo son los procesos de síntesis de constituyentes celulares a partir de moléculas más sencillas. Por supuesto que si la célula va a sintetizar una sustancia química compleja a partir de una sustancia química simple, tiene que a ese sistema aportarle energía, si no, no hay forma de fabricar algo más complejo a partir de algo simple. Entonces, esa energía es lo que requiere la célula para cumplir con sus procesos de síntesis, o sea, anabólicos. Y por otro lado tenemos los catabólicos, que son los procesos de degradación de los compuestos orgánicos. La degradación, siempre que hablamos de degradación de sustancias complejas a sustancias más simples, estamos hablando de liberación de energía. Es decir, que la célula, al degradar esa sustancia compleja en algo más simple, lo que está haciendo es obteniendo energía. Vamos a ver de qué manera la célula capta esa energía y la guarda y la almacena, y de qué manera la guarda como un depósito de energía para después poder usarlo en los distintos procesos de la vida, movimiento, alimentación, etc. Entonces, el proceso de catabolismo es un proceso que produce energía. Se dice que son procesos exotérmicos que liberan energía. Los anabólicos son endotérmicos, o sea, que requieren de energía. Como que, pensémoslo como que necesitan incorporar energía al proceso de biosíntesis. Esto es en términos generales el metabolismo bacteriano. Estamos hablando de bacteriano, en realidad esto va para cualquier ser vivo. Lo que pasa es que después vamos a ver que nos vamos a centrar más en las bacterias, sobre todo cuando ya más adelante se vean las partes de trabajo práctico. Eso les va a permitir a ustedes entender cómo son las estrategias para establecer un crecimiento de una bacteria. ¿Qué necesita la bacteria para poder crecer en un determinado medio? ¿Por qué una bacteria, por ejemplo, es capaz de crecer en la leche y fermentar la leche y producir un producto de fermentación que es característico en la fermentación láctica y en la producción de quesos, yogures, etc. La fermentación de los vinos es otro tipo de fermentación. Son todas procesos metabólicos de estas bacterias que en la industria alimenticia se los aprovecha para producir quesos, yogur, cerveza, vino, etc. Todo eso proviene de los distintos mecanismos metabólicos de la célula. Bueno, y acá tenemos dos grupos, ¿no? Podemos decir que son los organismos heterótrofos, que dijimos que incorporan la fuente de carbono, proviene de sustancias alimenticias que son incorporadas por el organismo heterótrofo. Esas sustancias alimenticias son digeridas. Entonces, de esa digestión siempre provienen algunas sustancias que son de desecho, que son los restos que no son digeribles, que son eliminados, y la gran mayoría de los elementos que sí son digeridos,
se transforman en sustancias que se denominan nutrientes. Esos nutrientes son absorbidos por la célula. Entonces el nutriente ingresa a la célula, y con esto estamos representando, digamos, el interior de la célula. Estos nutrientes forman parte del grupo de sustancias, de biomoléculas sencillas, que provienen del alimento que fue ingerido. De esas sustancias, de esas biomoléculas sencillas, algunas van a entrar en un proceso de anabolismo, o sea, de biosíntesis, y van a ser empleadas para la síntesis de moléculas complejas. Imagínense que, por ejemplo, dentro de estas biomoléculas sencillas puede haber aminoácidos. Esos aminoácidos van a ser incorporados para la síntesis de proteínas, que son las aquí llamadas biomoléculas complejas. Pero también podemos estar hablando de ácidos nucleicos como el ADN, polisacáridos y lípidos, que son todas sustancias complejas que requieren de biomoléculas sencillas para su síntesis. Esto tiene que tenerlo claro. Hay un proceso de anabolismo, de biosíntesis, a partir de estas biomoléculas sencillas. Fíjense de dónde vienen, ¿no? De los nutrientes que se absorbieron y fueron digeridos. ¿Qué se digirió? Un alimento previamente sintetizado por otro organismo. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de los heterótrofos. Entonces, por un lado, estas biomoléculas sencillas ingresan en los procesos de biosíntesis anabólicos y, como dijimos, este proceso de biosíntesis o de anabolismo consume energía. La célula, para sintetizar esta biomolécula, necesita energía. Esta energía, ahora vamos a ver de dónde viene. Esta energía es una fuente de energía que tiene la célula acumulada en forma de energía química. Vamos a, por ahora, suspender acá y seguimos por este paso. Las biomoléculas sencillas pueden entrar también en un proceso de catabolismo o respiración celular. Ahí estamos hablando de la degradación de estas biomoléculas, que son moléculas orgánicas con cierto grado de complejidad, puede ser la glucosa o aminoácidos, que son degradados a dióxido de carbono y agua y otras sustancias. En esa degradación se libera energía. Esa energía es acumulada por la célula como energía química. Entonces, fíjense la energía que se produce en el proceso de catabolismo es empleada para varias cosas. Por un lado, para la biosíntesis, o sea, los procesos de anabolismo celular para síntesis de biomoléculas complejas. Pero por otro lado, también esta energía se emplea para otros mecanismos, consumidores de energía. Coordinación, división celular, liberación de calor, transporte, secreción, excreción de moléculas, movimiento, etc. Son todos procesos que requieren una fuente de energía para que se puedan suceder. Toda esa energía viene del proceso catabólico. Entonces, y lo que se produce es dióxido de carbono y agua, con la liberación de anhídrido carbónico o dióxido de carbono al medio. Y con la excreción
de algunas sustancias de desecho que no son metabolizables y que son eliminados porque son sustancias tóxicas. La urea, hay otros compuestos que pueden ser compuestos tóxicos que no es conveniente que la célula los acumule. Bien, yo acá lo que también les muestro es esta organela, que es la mitocondria. La mitocondria es vital para el proceso de respiración celular. Por eso la flecha pasa por la mitocondria para que la degradación sea completa, se produzca dióxido de carbono y agua. Bien, veamos a los autótrofos. Los autótrofos, fíjense que este dióxido de carbono que se libera al ambiente está conectado con este dióxido de carbono que es captado por los autótrofos. Dijimos que los autótrofos sintetizan moléculas complejas, azúcares, a partir del dióxido de carbono, del agua y de la luz ambiental. Entonces, los autótrofos sintetizan moléculas con cierta complejidad y con cierta energía química a partir de la energía lumínica. Para eso lo que emplea es este tipo de organelas, que la vamos a ver. Estas organelas tienen una serie de discos en el interior que alojan un pigmento que es la clorofila, que es el que le permite transformar la energía lumínica en energía química. Entonces, los autótrofos producen azúcares y producen oxígeno. Los vegetales, como consecuencia de la fotosíntesis, liberan oxígeno al medio ambiente. Fíjense que ese oxígeno es el oxígeno que tarde o temprano va a ser empleado por la mitocondria para la respiración celular. Estos azúcares, entonces, son ingresados como biomoléculas sencillas, las cuales entran en los procesos de anabolismo y catabolismo igual que las células heterótrofas. Es decir, la gran diferencia que hay entre autótrofos y heterótrofos está ubicada aquí, en la capacidad que tienen estas células de captar energía lumínica y transformarla en energía química formando estos azúcares. El resto es idéntico, son mecanismos comunes entre los heterótrofos y los autótrofos. La diferencia entre los dos está aquí. Los autótrofos incorporan dióxido de carbono, agua y energía lumínica, y los heterótrofos incorporan sustancias alimenticias producidas previamente por otro ser vivo, que al ser ingerido ingresa también en los procesos de biosíntesis y degradación. Esto es básicamente un esquema metabólico de todo ser vivo. Todas las células sobre la faz de la Tierra tienen mecanismos idénticos. Es decir, que la naturaleza encontró un mecanismo de provisión de energía y de acumulación de energía que es muy sofisticado y está muy, digamos, difundido en todos los organismos. Los mecanismos son muy parecidos. Bueno, unas consideraciones que quería tomar en cuenta es cómo acumula la célula energía a través de una molécula que se llama ATP. ¿Sí? Esta molécula tiene una particularidad, tiene uniones
de grupos fosfatos, que estas uniones de fosfato a la molécula en este caso ADP, requieren de una gran cantidad de energía. Entonces, como dice acá, todos los procesos que ocurren en la célula o bacterias requieren de energía, todos. Y la energía está acumulada en forma de ATP, adenosín trifosfato. Entonces, la energía que proviene del catabolismo, es la degradación de las moléculas complejas, se acumula como ATP, adenosín trifosfato. Después, la célula, cada vez que necesite energía para un determinado proceso, va a degradar este ATP a ADP, o sea, adenosín difosfato, más un fósforo que se va a liberar, y con que este tercer fósforo que se libera del ADP, lo que produce es liberar energía. Esa energía es la que va a emplear la célula para realizar los distintos procesos. Por eso acá hay un ciclo, ¿no? Energía desde el catabolismo para la síntesis de ATP y la energía del trabajo celular para la degradación del ATP a ADP más fósforo. Esto es un punto muy importante. Todos los seres vivos acumulan energía de esta manera. Bueno, acá tenemos este es el ATP. Hay una ribosa, una base nitrogenada que es la adenina, y en este carbono, un oxígeno, y se forma una cadena de 3 fosfatos. Cada uno de estos fosfatos requiere de mucha energía para poder unirse. Si yo rompo esta unión, por ejemplo, de este fosfato y lo que se produce es una liberación de energía muy importante. Y a su vez lo que queda, el ADP, a su vez acá hay suficiente energía como para mantener unidos estos dos fosfatos. Pero la fuente principal de energía de la célula proviene de esta degradación del fosfato entre estos dos fosfatos, con la producción de fósforo y ADP. Esto lo vamos a ver en todo el metabolismo, todo el proceso metabólico. Entonces, esto pretende resumir un poco lo que es el metabolismo en cuanto a la energía. Tenemos procesos de catabolismo a partir de ciertos nutrientes y del oxígeno y fosfato inorgánico. Mediante un proceso catabólico lo que se produce es la degradación a dióxido de carbono y agua y la producción de ATP. Con este proceso de catabolismo se libera energía y esa energía se acumula como ATP. Ahora, cada vez que la célula requiera energía para cualquier proceso anabólico, síntesis de constituyentes celulares, transporte de nutrientes, trabajo mecánico y todas las actividades que requiera la célula para poder mantenerse viva, la energía la va a sacar del ATP que va a tener acumulado a partir de todos sus procesos catabólicos. Esta energía, entonces, se libera formando entonces el ADP más fósforo inorgánico. Quiere decir que al separarse este fósforo de se liberó energía que la célula la usó para estos procesos. Entonces acá lo que pretendo mostrarles es cómo es el flujo de energía en una célula. Catabolismo, producción de ATP, acumulación de energía,
liberación de energía para los procesos anabólicos con la producción de ADP. Y ya hay ADP disponible para la síntesis de nuevo ATP a través de la liberación de energía. ¿Esto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Cualquier duda me pregunta. Una de las cosas que también quería comentarles es el rol de las enzimas o catalizadores biológicos. ¿Ustedes saben lo que son las enzimas? ¿Eso lo han visto? ¿Proteínas? Perfecto. Pero, ¿qué más? No solo proteínas. ¿Qué características tienen? ¿Qué significa que sean catalizadores biológicos? ¿Esto lo han visto ustedes? Sí, sí. Que ayudan en un proceso, digamos. O sea, lo han visto en otra materia anterior, el rol de las enzimas. Claro. Bueno, entonces pues voy a ir rápido con esto. Hay sustratos y productos en la célula y hay transformación de esos sustratos a productos. En los procesos metabólicos son procesos que se van sucediendo paso a paso a partir de moléculas, por ejemplo, más complejas, sustrato, a moléculas más simples o productos, o puede ser al revés, ¿no? Lo cierto es que para que se produzca esta transformación, las enzimas juegan un rol muy importante. Bueno, como dijeron, las enzimas son proteínas que tienen un sitio de unión para pegar al sustrato. O sea, cada enzima es específica para un determinado sustrato. Cuando se une el sustrato a la enzima, lo que sucede es este complejo enzima-sustrato favorece la variación de sustrato a producto, la modificación química de sustrato a producto, y cuando se produce esta variación, se libera el producto, se despega de la enzima, y ese producto queda liberado, y lo que queda es enzima disponible para captar nuevos sustratos para de nuevo cerrar el ciclo. Entonces, esto es un proceso que desde el punto de vista termodinámico ayuda mucho a que el sustrato pase a producto. Es la enzima la que facilita esa transformación. Todos los procesos metabólicos están mediados por enzimas. Cada paso hay una enzima involucrada. Hay una compleja cantidad de enzimas que tienen cada una especificidad para un sustrato particular. Muchas de estas enzimas están involucradas a organelas, como vamos a ver, las mitocondrias, el Golgi. Muchas de estas enzimas necesitan de estructuras de membrana para poder llevar a cabo el proceso catabólico o anabólico. Bueno, acá tienen también otro ejemplo, una enzima con dos sitios de unión. Se forma el complejo enzima-sustrato y a partir de este complejo se produce la modificación química del sustrato a producto, quedando en este caso dos productos como consecuencia de la acción de la enzima. Es decir, esto se puede representar con una ecuación, enzima más sustrato, complejo enzima-sustrato y formación del producto y liberación de nueva enzima. Bueno, esto para mostrar la barrera termodinámica que ayuda a la enzima a transponer. O sea, si tenemos por ejemplo, en este caso, la glucosa y el oxígeno, y el producto, este sería el sustrato, y el producto, dióxido de carbono y agua. Esta es la degradación completa, la oxidación completa de la glucosa a dióxido de carbono y agua. La energía que tienen los reactantes es superior a la energía de los productos. Por eso
esto, en rojo, se ubica acá por debajo de este valor. La enzima, bueno, entonces este umbral de energía que requieren la glucosa y el oxígeno transponer para poder liberar dióxido de carbono y agua es muy reducido por la acción de la enzima. La enzima lo que hace es bajar el umbral de energía. Entonces permite que el proceso de degradación sea posible. ¿Mm? Después están los procesos redox. ¿Saben lo que es un proceso redox? Óxido reducción. Claro, ahí son los procesos. También entre las moléculas biológicas hay muchos procesos redox en los cuales se libera energía. En los redox hay transferencia de electrones y esos electrones entran también en una serie de procesos metabólicos que ayudan a liberar energía. Entonces un proceso redox es un agente reductor, o sea, una molécula A que se encuentra reducida porque tiene electrones, cuando está frente a un agente oxidante, que es el que va a captar esos electrones, hay una transferencia de electrones de A a B. B va a quedar reducido y A va a quedar oxidado. Entonces, este proceso redox, este par redox, también en los procesos metabólicos se encuentran muy difundidos. Ahora vamos a verlo. Digamos que las moléculas que sufren este proceso de oxidorreducción, que transfieren electrones o captan electrones, son el NAD, uno es nicotinamida adenina dinucleótido, el NAD oxidado y el NAD reducido. O sea, el NAD oxidado es capaz de captar 2 electrones y reducirse. Y al revés, esto también, como ven, es reversible. El NAD reducido también se puede oxidar. Este par redox es muy empleado en las células para interviene en la transferencia de energía. También está el FAD, que hay una forma oxidada y una forma reducida. FAD es flavina adenina dinucleótido. Bueno, vamos a ver algunos conceptos generales de metabolismo. A ver, esto es un esquema muy general para que tengan una visión panorámica de lo que es lo que es el metabolismo en una célula. Fíjense que acá lo primero que ven son, en línea flecha roja, es el proceso de catabolismo, o sea, degradación. O sea, la degradación, fíjense que la flecha roja va siempre desde moléculas más complejas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, pasa por moléculas más simples, aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, glicerol y ácidos grasos, y después entran en un proceso de degradación, que es lo que vamos a ver, hasta que al final llega a producción de dióxido de carbono y agua y energía, ATP. Estos procesos, esta es una vía común a todas las distintas moléculas, sustancias que son compuestos que se encuentran acumulados en la célula. Por un lado tenemos este paso, que es muy importante, es nodal, es la glucólisis. Fíjense que el nombre glucólisis significa lisis de la glucosa, degradación o ruptura de la glucosa. Entonces, este proceso de glucólisis empieza con la glucosa
que es degradado a piruvato. Piruvato tiene, la glucosa tiene 6 átomos de carbono, el piruvato tiene 3. Así que cada glucosa va a dar 2 piruvatos. Fíjense que en este proceso se libera energía. Acá hay una liberación de energía. Después entramos en otro paso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso enzimático metabólico que es cíclico. Entonces, aquí el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A y ahí va a estar en condiciones de ingresar a este proceso que se denomina ciclo de Krebs. Esto ya sucede en la mitocondria. Todo esto sucede en el citoplasma. Del piruvato al ciclo de Krebs, ingresa el piruvato a través del acetil-CoA a la mitocondria, y en la mitocondria están todas las enzimas y el complejo enzimático necesario para llevar a cabo el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, de este ciclo de Krebs se liberan dióxido de carbono y ingresa los, digamos, los electrones que se producen en todos los mecanismos de óxido-reducción. Fíjense que se producen electrones acá en la glucólisis. En este proceso se liberan también electrones. En el ciclo de Krebs también se producen óxido-reducciones. ¿Qué pasa con estos electrones? Estos electrones van a ingresar ahora a un proceso redox que está sucediendo en cadena, que es lo que se llama la cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria, ahora todo esto lo producen los electrones que se produjeron acá, en todos estos procesos. Esos electrones lo que van a hacer es, en cada uno de esos pasos, van a liberar energía, ATP. Esa es la cadena respiratoria. Entonces, en la cadena respiratoria se consume oxígeno y esos electrones lo que van a hacer es reducir ese oxígeno a agua. Fíjense que el oxígeno capta 2 hidrógenos formando una molécula de agua. O sea, es el último aceptor de electrones de toda la cadena respiratoria. Entonces, en la cadena respiratoria lo que se produce es agua a partir de oxígeno, y en el ciclo de Krebs se produce la liberación de dióxido de carbono. Por lo cual, la degradación completa de la glucosa produce dióxido de carbono y agua y energía en forma de ATP. Todo esto está simplificado, digamos, en la explicación. En esta vía, por ejemplo, fíjense que los polisacáridos ingresan directamente a monosacáridos y después, como glucosa, ingresan en la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ATP, dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, las proteínas se degradan a aminoácidos y las proteínas pueden ingresar en todo este mecanismo en otros puntos, por ejemplo, como piruvato, en acetil-CoA. Entonces pueden ingresar directamente al ciclo de Krebs. Hay distintos mecanismos que hacen que los aminoácidos proteicos se puedan incorporar a este proceso degradativo en distintos pasos. También los ácidos nucleicos, los lípidos, que se degradan en glicerol y ácidos grasos. El glicerol puede ingresar a este proceso de glucólisis. Los ácidos grasos pueden ingresar como acetil-CoA. Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean un esquema así muy
resumido y general de cómo es el proceso de metabolismo. Entonces ahora, a partir de esto, nos vamos a meter un poco más en el proceso metabólico. Pero es importante que ustedes, por ejemplo, tengan en cuenta que si un organismo está en ausencia de oxígeno, es decir, si no hay oxígeno en el medio ambiente en el cual se encuentra, este proceso de cadena respiratoria no se va a producir. Entonces, en ese caso, en esa célula, lo que se va a incorporar, se va a acumular es piruvato y otras sustancias que ya vamos a ver, intermedias entre piruvato y acetílico-A, que se acumulan como consecuencia de la ausencia de oxígeno. No se puede dar el proceso de ciclo de Krebs. El proceso se interrumpe acá. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en los procesos de fermentación. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, la ecuación química del proceso respiratorio completo, en presencia de oxígeno, es, por ejemplo, glucosa más 6 de oxígeno. Esta es la estequiometría del proceso respiratorio completo. Es producción de agua y dióxido de carbono y liberación de energía en forma de ATP. Entonces, a ver, vamos a meternos un poquito más ahora en el proceso de fermentación, es decir, de glucosa a piruvato ya entendimos, todo esto es lo que mencionamos como glucólisis. ¿Qué pasa si falta oxígeno? Lo que se favorece es el proceso fermentativo. ¿Qué es la fermentación? Es el metabolismo que se produce en ausencia de oxígeno o bien con insuficiencia de oxígeno en organismos aerobios. Por ejemplo, a veces un organismo puede estar con ausencia completa de oxígeno, eso se denomina anaerobiosis, o pueden ser que haya bajos niveles de oxígeno en el ambiente, pero lo que va a pasar seguramente es que en un organismo anaerobio, en el cual está adaptado a vivir sin oxígeno, esos organismos no van a producir dióxido de carbono y agua, porque no tienen los elementos para ingresar a la cadena respiratoria en la mitocondria. Entonces, el proceso de degradación, proceso metabólico, se interrumpe en sustancias intermedias. Puede ser, digamos, esas sustancias intermedias, el proceso que hace que se produzcan esas sustancias intermedias se denomina fermentación. Se produce cuando hay una falta de oxígeno. Esa fermentación puede ser acética, producir acetato, láctica, lactato, alcohólica, etanólica, y hay otros tipos de fermentaciones. Y esto se produce, estas bacterias van a producir acético o acetato, ácido láctico o etanol en ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque son productos de la fermentación. ¿Se entiende eso? Esto es importante, porque con esto después vamos a interpretar muchos microorganismos que se emplean en la industria alimenticia
para ponerlos a fermentar, lo que se produce en los quesos, yogur, cervezas, vino. Aprovechan esta característica de estas bacterias que en ausencia de oxígeno tienen un proceso, favorecemos el proceso fermentativo. O sea que cada fermentación va a ser dependiendo de la bacteria que esté. Exactamente, exactamente. Vamos a ver que no cualquier bacteria produce cualquier producto de fermentación. Algunas bacterias producen productos de fermentación que son tóxicos, ¿no? Pero después vamos a ver que las bacterias que se emplean para la fermentación de la leche son bacterias que están genéticamente estudiadas y la calidad de esas bacterias están perfectamente determinadas, no es cualquier bacteria. Es una bacteria que en escasa o sin oxígeno son bacterias que producen una fermentación y un producto de fermentación que le da ciertas características al alimento. Las bacterias que fermentan la leche para el yogur producen el producto de fermentación es bien característico del yogur, ¿no? Las levaduras que producen fermentación etanólica producen un tipo, además del etanol, otras sustancias que le dan ciertas características al vino, por ejemplo, o a la cerveza, o al pan. Eso después lo van a ver más adelante. Después tenemos el proceso respiratorio, que como dijimos, es en presencia de oxígeno. Presencia de oxígeno, proceso respiratorio, lo que lleva es a la liberación de dióxido de carbono. Dióxido de carbono y agua. No queda ninguna sustancia intermedia de fermentación. Bueno, si nos adentramos un poco más, las rutas metabólicas, desde la glucólisis, que es la degradación de la glucosa a ácido pirúvico, el pasaje a acetilcoenzima A, y recién ahí la acetilcoenzima A ingresa a la mitocondria. En la mitocondria lo que se produce es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Este proceso se produce en la mitocondria. Hay un proceso que se denomina fosforilación oxidativa. ¿Qué significa? Los electrones que provienen de todos estos pasos metabólicos, porque nosotros dijimos que hay procesos redox, esos procesos redox, que son esos electrones que son transportados por la molécula NADH o FADH, ingresan a un proceso que se denomina, es la cadena respiratoria. Esto, que está simbolizado como una escalerita, cada escalón está formado por una molécula que tiene capacidad de óxido reducirse, redox. Entonces, estos electrones son captados por esta molécula que a su vez son liberados a esta otra molécula, que a su vez son liberados después a esta otra, que a su vez son liberados a otra, y después por último son transferidos al oxígeno con la formación de agua. Cada uno de estos pasos libera energía. Esta energía es acumulada en forma de ATP. Por eso se llama a esto fosforilación oxidativa. Porque estas moléculas se reducen y se oxidan. Y en ese proceso oxidativo
liberan energía. Y esa energía la captura la molécula de ADP metiendo un fósforo y formando ATP. Por eso se van formando por cada par de electrones que se transfiere una molécula de ATP nueva. Esto es un proceso muy complejo en el cual están involucradas las membranas de la mitocondria. Como nosotros vimos en la primera clase, solamente las mitocondrias están presentes en las células eucariotas. Sin embargo, como vamos a ver, las células procariotas, o sea, las bacterias, son capaces también de producir un efecto similar a de la fosforilación oxidativa, pero integrando otro complejo de proteínas y membranas presentes en las bacterias. O sea que las bacterias también respiran. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo sepan. Todo el proceso de glucólisis hasta la síntesis de acetilcoenzima A se produce en el citoplasma. Todo este redondel lo que hace es representar la célula. Acá tienen el núcleo y ven que todo este proceso se produce en el citoplasma. La incorporación de oxígeno, la liberación de dióxido de carbono y agua, estos gases, todos estos gases se van difundiendo al citoplasma y se van liberando o se van incorporando. El proceso de ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa se produce en la mitocondria, en las células eucariotas. Entonces, lo que, fíjense, ingresa ADP a la mitocondria y lo que sale es ATP, o sea, la energía que se produce adentro de esta verdadera usina, porque la mitocondria realmente es una usina de producción de energía. Ese ATP se libera al citoplasma y va a ser empleado en los distintos procesos metabólicos. ¿Se entiende esto? Esto es importante, ¿eh? Sí, sí. Bien. Bueno, esto es simplemente para simbolizarlo, lo mismo que ya dije antes. Este proceso de cadena respiratoria se produce, ciclo de Krebs, se produce en el interior de la mitocondria y la mitocondria ingresa hidrato de carbono y oxígeno, ingresa todo el proceso metabólico, van a ingresar entonces esos electrones a la mitocondria y de la mitocondria lo que va a salir es energía, dióxido de carbono y agua. Esto no se asusten, yo no les voy a preguntar a ustedes, les voy a pedir que se acuerden de todo esto, los distintos nombres. Esto es simplemente para ilustrarles y meterse un poquito más en la complejidad, porque vamos a ver ahora dónde es que se producen moléculas de ATP, y fíjense que en algunos puntos hay consumo de energía. Por ejemplo, esto es la glucólisis, ¿no? De glucosa a piruvato. Yo para que se ubiquen, de piruvato a acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs después los electrones ingresan a la cadena respiratoria. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Fíjense en esta primera parte, desde el ingreso de la glucosa adquiere un átomo de fósforo, es la glucosa 6-fosfato, con el consumo de un fosfato de un ATP. Este ATP le da este fosfato a la glucosa y se transforma en ADP. Y acá hay liberación de energía, obvio. Este proceso requiere de energía. Es decir, que acá se consume un ATP en este paso. Y después
En este otro, fructosa, 6-fosfato, se produce un clivaje, se producen 2 moléculas de gliceraldehído, 3-fosfato, no importa los nombres, no se asusten, pero vean que acá se consume otro ATP, ADP, porque hay otro fosfato que se requiere acá. Son 2 de gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, que este paso consume 2 ATP. Después sigue. Fíjense que acá hay un proceso redox, hay un NAD oxidado que se reduce a 2 NADH. Quiere decir que hay transferencia de electrones en este paso, en el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Acá hay un proceso redox, acá hay una reducción y acá hay una oxidación. Esta molécula está en un estado de oxidación superior a esta otra. O sea que hubo transferencia de electrones. Estos electrones después van a ingresar acá o van a ingresar seguramente acá, ¿no? Después tenemos, fíjense lo que pasa acá, de este 1,3-bifosfoglicerato liberan, a partir de 2 ADP se forman 2 ATP, o sea, se liberan 2 fósforos para la síntesis de 2 ATP. O sea, acá hay acumulación de energía. Después del 3-fosfoglicerato hay liberación de agua, en fin, hay otro paso, y después de nuevo hay síntesis de otras 2 moléculas de ATP. Quiere decir que en este paso hay 4 ATP que se sintetizan. El rendimiento, la ganancia neta es, se consumen 2 ATP en este paso y se producen 4 ATP en este paso. O sea que hay una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Es decir, que el proceso de glicólisis, o sea, también llamada la glucólisis que llamamos antes, o glicólisis, rinde 2 moléculas de ATP netos. Ese es el rendimiento energético de este proceso. O sea que una bacteria, una célula que fermenta, la producción de energía es muy baja. La fermentación produce una cantidad de energía muy baja, comparado con el resto, con la respiración. Ahora, una vez que ingresa el piruvato, pasa a acetil-CoA, que ingresa a la mitocondria, ya el piruvato ingresa al ciclo de Krebs. Fíjense que en el ciclo de Krebs hay un paso que también de reducción de NAD a NADH. Otro paso que libera dióxido de carbono, que es una decarboxilación. Después, otro paso que va de NAD a NADH, otra reducción, otra transferencia de electrones. Otro paso que libera dióxido de carbono. Acá se produce una molécula de ATP. Fíjense que acá hay una transferencia de electrones de FAD a FADH2. Y después, por último, de NAD a NADH para cerrar el ciclo. O sea que se forman tres moléculas de NADH y una de FADH en este ciclo. Todos estos son electrones. Acá también tenemos NADH y tenemos moléculas de ATP. Todos estos son electrones que van a ingresar a la cadena de transporte de electrones, que es la escalera esa que yo les mostraba antes. Y esos electrones, fíjense, los NAD, son transferidos los electrones a una molécula que sufre un proceso redox
se reduce, después se oxida liberando electrones, y reduce esta se oxida y reduce esta otra, con producción de electrones, otro redox, y en todo este proceso lo que se va produciendo es un gradiente de protones, que eso permite a la célula, entonces, digamos, como consecuencia de ese gradiente hay una carga energética importante, y entonces hay una síntesis de ATP a través de esta molécula que ingresa los protones y los va a incorporar al oxígeno para formar agua. En este gradiente de protones es donde se libera energía y se produce moléculas de ATP. A ver, se los estoy explicando así, pero no es que vamos a pretender que ustedes conozcan este grado de detalle, lo que simplemente me tomo estos minutos para que ustedes entiendan cómo es el metabolismo en una célula, el rol que juegan las organelas, las membranas, en qué lugar se producen cada uno de estos procesos y los rendimientos energéticos. A ver, este esquema es también es para mostrarles de forma más digamos, esquemática todo el proceso metabólico. Tenemos, como dijimos, este punto es un punto nodal, ¿no? El de la glucólisis o glicólisis, que es el proceso de degradación de la glucosa al ácido pirúvico. En este proceso se producen NADH, o sea, electrones y energía. Acá tenemos dos compartimentos, uno fermentación y el otro, perdón, respiración. Entonces, del ácido pirúvico, cuando estamos en presencia de oxígeno presente, entonces del ácido pirúvico la célula va a pasar a acetil-CoA, ingresa en ciclo de Krebs, se libera dióxido de carbono, ATP y más electrones, NADH. Todos estos electrones van a ingresar a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria no es ni más que procesos redox que están, digamos, orientados en cadena. Se va produciendo los óxidos de reducciones de estas moléculas con la liberación de energía, ATP, el consumo de oxígeno y la producción de agua. Todo esto es en un ámbito en el cual está el oxígeno presente, ¿sí? En aerobiosis se denomina ese ámbito. Por otro lado, en anaerobiosis, en organismos que están en un medio sin aire, se producen lo que se llama la fermentación. El ácido pirúvico, entonces, ingresa en proceso fermentativo con la formación de productos de fermentación, que son diferentes, fermentación acética, etanólica, etc., fermentación láctica. Estos productos de fermentación se acumulan y se liberan al espacio extracelular en ese medio sin oxígeno. Entonces, también acá se produce NADH, pero el rendimiento es mucho menor. Menor cantidad de ATP, menor cantidad de NADH. Esos electrones ahora no tienen la cadena respiratoria para liberar en la mitocondria esos electrones, sino que esos electrones se van a liberar
y van a ser tomados por el ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico funciona como aceptor de electrones y lo que se van a producir son los productos de fermentación. ¿Se entiende esto? Esto es importante que ustedes tengan este esquema en la cabeza para que entiendan qué es lo que pasa con una bacteria que está en condiciones de anaerobiosis y una bacteria que está en condiciones de aerobiosis. Hay bacterias que no viven en presencia de oxígeno, mueren. Esas son anaerobias estrictas. No tienen las vías metabólicas para vivir en presencia de oxígeno. Entonces son anaerobias estrictas. Hay otras bacterias que solo pueden vivir en condiciones en oxígeno, con oxígeno. Esas son aerobias estrictas. Y después están las facultativas, las que más o menos pueden vivir en ambas condiciones, tienen mecanismos de adaptación para vivir sin oxígeno o con oxígeno. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos de catabolismo y anabolismo. Catabolismo es degradación. Las células tienen una de las maneras de acumular energía química, es acumulando una molécula polimérica que es el glucógeno. La célula puede degradar el glucógeno según sus necesidades para obtener glucosa y a partir de esa glucosa ingresar la glucosa en la glucólisis y producir piruvato. Y después ingresar en todas las vías, todas las rutas que vimos anteriormente. Pero también en los procesos de anabolismo, la bacteria o la célula puede a partir de piruvato sintetizar glucosa y de la glucosa incorporar esa glucosa al glucógeno y almacenar energía química en forma de glucógeno. Entonces, ese depósito de glucógeno que tienen las células es, según los requerimientos, ese depósito puede degradarse rápidamente para disponer de glucosa y la célula obtener energía rápidamente. Y si la célula no necesita energía, acumular ese glucógeno sintetizando glucosa y pegándolo al polímero de glucógeno. Este es el glucógeno, cada circulito de esto es una molécula de glucosa. Por supuesto que la bacteria lo que va a hacer es ir pegando la glucosa en los extremos de todo este árbol denominado glucógeno. Las células acumulan glucógeno, es una forma de acumular, guardar glucosa, una reserva de energía. Acá, para que vean, a partir del glucógeno hay un proceso que se llama glucogenólisis, o sea, degradación del glucógeno, con la liberación de la glucosa 1-fosfato, que después se transforma en glucosa 6-fosfato, ingresa en la glucólisis, que es la degradación a piruvato, etc., que es lo que vimos anteriormente. Puede suceder un proceso inverso. La célula ya no necesita glucólisis porque ya no necesita energía y entonces lo que puede hacer es sintetizar glucosa a partir de un proceso inverso a la glucólisis que se denomina gluconeogénesis, produciendo glucosa 6-fosfato, ingresando como glucosa 1-fosfato, después se une a un cofactor que se llama uridindifosfato, se une a la glucosa
y de esta manera puede la célula incorporar esa glucosa al glucógeno. Eso depende de los requerimientos nutricionales y energéticos de la bacteria, de la célula en general. O esta glucosa sin fosfato también puede ingresar en otras rutas, ¿no? Rutas de pentosas. Recuerden que los ácidos nucleicos, una de las características es que tienen moléculas de ribosa o desoxirribosa, que son pentosas. Bien. Bueno, entonces esto es lo que vimos antes. Nuevamente, para que vean que hay ciertos puntos en las rutas metabólicas en los cuales se producen electrones, procesos de óxido-reducción, que son los que van a ingresar en la cadena respiratoria. Otras rutas que producen dióxido de carbono, liberación de dióxido de carbono, consumo de oxígeno y producción de ATP. El punto de mayor rendimiento energético, mayor número de moléculas de ATP, es la cadena respiratoria. La glucólisis produce energía, pero mucho menos que la cadena respiratoria. Entonces, un proceso de fermentación es un proceso de baja rendimiento energético respecto de la respiración. ¿Se entendió esta primera parte? Sí, sí. Esto después lo vamos a seguir viendo, porque esto es, digamos, con esto después vamos a poder explicar otras cuestiones. Yo quería mostrarles, antes de seguir, a ver si puedo. A ver si guárdenme un segundito. Acá está. Este es el librito que yo les puse, el PDF, que es sobre metabolismo. Quería mostrarles algunas cosas, digamos, no lo vamos a ver en detalle, pero, por ejemplo, a ver, algunas definiciones sobre metabolismo, sobre nutrientes, micro o macronutrientes, esto en su momento lo vamos a ver. Los medios de cultivo, esto es un tema muy interesante porque uno de los puntos que ustedes van a ver con más intensidad es cuando veamos medios de cultivo y crecimiento de bacterias, cómo son los crecimientos, pues les van a tener clase con la jefa de trabajo práctico que les va a hablar sobre esto, qué son los medios de cultivo, los distintos medios de cultivo, cómo se cultivan las bacterias, las colonias de bacterias, cómo son, qué aspecto tienen. Todos estos cultivos se hacen sobre medios que son específicos, o hay medios que son generales, o sea, ¿qué son los medios de cultivo? Le aportan todos los nutrientes a la bacteria para que pueda crecer. Entonces hay toda una clasificación de diferentes medios de cultivo.
Esto es lo que va a estar muy relacionado con esto que vimos de metabolismo. Cómo es un procedimiento, cómo se trabaja en esterilidad. Todo esto ustedes inclusive para probar la materia lo van a tener que hacer en el laboratorio. Ahí nos juntaremos en su momento en el centro regional y haremos todas las actividades ahí. Pero todo lo que hemos visto sobre el metabolismo está explicado y bien explicado aquí, así que esto es un material de lectura interesante. Ven que es más o menos lo que estuvimos viendo nosotros. Acá tienen un esquema de una enzima, cómo es el proceso enzimático, y después las comparaciones entre fermentación y respiración. Yo los recomiendo en su momento que lo lean, no son muchas páginas, si no me equivoco son 30 y pico, que está bien redactado y es bastante amable la lectura. Y acá tienen, por ejemplo, bueno, las fermentaciones, ¿no? Los productos de alimentación y bebidas habituales obtenidos por fermentación alcohólica mediante Saccharomyces cerevisiae, que es su nombre. Entonces van a ver todos los procesos. Esto es importante, ¿no? Que ustedes conozcan los fundamentos del proceso fermentativo. Bien, quería mostrarles. Vamos ahora. Espérame un poquito, a ver si lo encuentro. Bueno, vamos a seguir entonces rápidamente con fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis es, como su nombre le indica, digamos, de la síntesis de compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono y luz. Es decir, que estos organismos tienen pigmentos que le permiten captar la energía lumínica y transformarla en energía química. Entonces, en presencia de luz solar, dióxido de carbono y agua, el proceso de fotosíntesis permite la producción de glucosa y oxígeno. Esta glucosa, por supuesto, que lo que va a hacer es posteriormente ingresar a todo el proceso metabólico que vimos nosotros antes. El proceso se inicia
en una organela que tiene diferentes discos en su interior. Esto es un esquema muy simplificado. En estos discos, lo que tiene esta organela son la clorofila, o sea, el pigmento que le permite a la organela transformar la luz en energía química. Es decir, si esta es la organela, tenemos el agua y el dióxido de carbono. Fíjense que el proceso fotosintético lo que permite es, a partir de dióxido de carbono y agua, sintetizar, liberar oxígeno y sintetizar una molécula de azúcar. ¿Sí? Entonces tenemos dos categorías de reacciones. Una que es directamente dependiente de la luz y otra que se dice que es independiente de la luz. Lo cierto es que la luz lo que aporta son fotones, energía química, que permite, por ejemplo, fíjense, acá tienen NADP oxidado. Permiten reducir el NADP oxidado al NADP reducido, con formación de ATP. Entonces, este NADP lo que permite es, a partir del fósforo inorgánico que hay presente, la incorporación de ese fósforo a ATP con la consecuente almacenamiento de energía lumínica. Ahora, este NADP reducido y este ATP lo que va a permitir es la síntesis de moléculas de azúcar a partir del dióxido de carbono que es captado por la célula. Entonces, lo que se va a producir es ADP y lo que se va a producir también es NADP oxidado. Esto es en forma muy, muy esquemática el proceso de fotosíntesis. Entonces, la luz, el agua, tenemos las reacciones luminosas con la producción de NADP reducido, y ese NADP reducido que se produce ingresa en un ciclo que se llama ciclo de Calvin. Esto se produce, por ejemplo, en las células vegetales, que captura el dióxido de carbono, y en este ciclo lo que se va a producir son azúcares. Y entonces tenemos, a su vez, que se reponen en este ciclo moléculas de ADP y NADP oxidado. Ese NADP oxidado, en las reacciones dependientes de la luz, se va a transformar en NADP reducido y con la producción de ATP. Es decir, que hay dos mecanismos, uno dependiente de la luz y otro que se produce independiente de la luz. Los dos están vinculados, produciéndose entonces azúcar con el consumo del dióxido de carbono y liberación de oxígeno. Esto se produce, bueno, yo no les dije, la organela donde se produce esto es en el cloroplasto, que es una organela que está presente en las células vegetales. Entonces, a partir de dióxido de carbono, agua, mediante el proceso de fotosíntesis, en presencia de energía solar, se produce glucosa y oxígeno. Es decir, que el proceso de fotosíntesis libera oxígeno y consume dióxido de carbono y agua. Por supuesto que esta glucosa va a ingresar en todo el proceso metabólico que vimos nosotros antes, se va a llevar a la respiración celular con
la liberación de dióxido de carbono y agua. Pero también, en presencia de energía solar, de luz solar, la célula comienza a fotosintetizar moléculas orgánicas. Entonces acá tienen el cloroplasto, esta estructura que se denominan granas, el disco tilacoide, la membrana interna. Esto me recuerda también a una mitocondria, ¿no? Un estroma, membrana externa. En este interior se produce todo el proceso fotosintético. Es decir, que la incorporación de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va reaccionando con distintos compuestos orgánicos en un proceso cíclico, que es el ciclo de Calvin, que ingresa también NADPH reducido, que se produce en presencia de luz. Fíjense que en presencia de luz lo que se produce es una reducción de moléculas de NADP oxidados, produciendo NADPH, que son los electrones que van a permitir que se produzcan las redox para la síntesis de los azúcares. O sea, hay un poder reductor que se genera en los discos en presencia de agua y de luz y de la clorofila, que hace que el NADP oxidado se pueda reducir e ingresar como molécula reducida al ciclo de Calvin de síntesis de azúcares. Entonces, forma resumida, tenemos la clasificación de las bacterias según la fuente de carbono, autótrofas o heterótrofas. Obtienen carbono de sustratos simples, dióxido de carbono. Algunas bacterias pueden obtener carbono a partir del metano. Y las heterótrofas, que obtienen carbono de compuestos más complejos, aminoácidos, hidratos de carbono y lípidos. La fuente de energía, y según la fuente de carbono, entonces tenemos todos los organismos, la fuente de energía puede ser química o lumínica. Dentro de las químicas tenemos los quimiótrofos, y la fuente de carbono pueden ser compuestos orgánicos, son quimio-heterótrofos o quimio-autótrofos, los que obtienen fuente de carbono a partir del dióxido de carbono. En este hay un grupo de bacterias. Esto simplemente se los menciono para que lo sepan en detalle. Hay bacterias que son oxidantes de hidrógeno, azufre, hierro, nitrógeno. En las quimio-heterótrofos, el aceptor final de electrones es el oxígeno, que es el que va a producir agua. Pero puede haber otras bacterias que el aceptor final de electrones no sea el oxígeno. Entonces puede ser un compuesto orgánico en ciertos procesos fermentativos, compuesto inorgánico, por ejemplo, bacterias como el Clostridium, que son cadenas transportadoras de electrones. Vamos a ver distintas bacterias con distintas características que se diferencian principalmente en los distintos aceptores de electrones, que son muchas de ellas fermentadoras. Bueno, esto es más o menos lo que yo les quería dar hoy. Bueno, este es un tema que nosotros lo vamos a seguir porque este tema de metabolismo está muy relacionado con las condiciones
en las cuales las bacterias deben ser crecidas. Entonces vamos a retomarlo cuando hablemos más sobre cultivos de bacterias. Formas de cultivos de bacterias, cómo se mantienen las bacterias, cómo son los medios, qué características de fermentación tienen cada una de las bacterias, y para ello van a tener que recordar, vamos a tener que tener presente todos estos pasos metabólicos que vimos hoy. Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta. Yo voy a